Hola, buen día. Muchas gracias por su siempre gratísima compañía, que hoy, en este caso, en la emisión número 115 de hoy, 25 de julio del 2017, estamos a 6 días de que concluya este que es precisamente el séptimo mes del año, y pues nos place mucho, como siempre decíamos, estar con ustedes. Y ayer, por ejemplo, tuvimos una de las audiencias más altas en las 115 ediciones que hemos producido. Gracias, muchas gracias. Rebasamos el número de 5,000, y en estos días les vamos a platicar cuántas visitas acumulamos en estas 115 emisiones. Gracias por su apoyo. Gracias por todas esas cosas que fortalecen el espíritu y fortalecen también la vocación, la pasión, la profesión en esto que para nosotros el periodismo, les decíamos, es nuestra pasión, nuestra segunda pasión, primero nuestra familia, y que siempre hemos dicho que el periodismo es vocación, es entrega, es profesionalismo, es visión, pero también imaginación. No hay nadie que ninguna actividad de las que desarrolla el hombre y la mujer en el mundo no requiera precisamente de imaginación para hacer las cosas mejor, o por lo menos intentarlo, que ese es el mérito, intentar hacer las cosas y no que se queden en el ya mérito, o en el a ver qué pasa, o en el no quise, no se pudo, no me dejaron. Siempre hay que atacar todos los proyectos con la misma fuerza que atacamos en general cada una de las circunstancias que enfrentamos, que vivimos en este andar, en este caminar que Dios nos permite desde que nacemos hasta que morimos. Y esta madrugada, ya entrando en materia informativa, esta madrugada, allá en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la capital del país, estallaron una bomba casera, una bomba conocida como Molotov, que afortunadamente, no obstante recriminar el hecho, solamente dejó daños materiales. Hay un video ahí que filmaron las cámaras de seguridad, que registra ahí el paso, el acercamiento de un hombre que enciende un cigarrillo y después avienta la citada bomba, que por fortuna quedó en eso. ¿De qué se trató? Un aviso, represalias, porque aunque no lo creamos, pues la Iglesia Católica, como las protestantes, evangélicas, mormonas y demás, también tienen enemigos, porque hay quienes no profesan esos credos, pero pues creemos que es irracional que se agreda a alguien porque no comulga con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestro credo. Eso es irracional, eso es de gente que en realidad pues tiene problemas mentales. Es como en la cosa política, que se despedazan los políticos aparentemente porque uno que dice que es de izquierda y finalmente no son ni van para allá, otro que dice que es de derecha y tampoco no es ni va para allá, y otros de centro izquierda que tampoco comulgan con esas ideologías que dicen profesar. Pero aquí vemos, podría ser, fíjense ustedes, en el caso de la Iglesia Católica, pues ese conflicto que trae, y no estamos señalando que de allá provenga el ataque, no, la agresión, no, pero sí ha tenido problemas con la comunidad lésbico-gay, que la Iglesia insiste y no quita el dedo del renglón para defender la familia como punto de partida para esa sociedad mexicana, en este caso, porque también esta postura la defiende a nivel mundial, y no acepta que pues haya
matrimonios entre personas del mismo sexo. Tampoco que éstas, si se matrimonian, adopten niños. Y es una ya muy trillada esa polémica, esa diferencia de criterio o defensa de que cada quien defiende lo que cree que debe ser y que es según ellos, y pues no falta siempre un desquiciado mental, sujetos que, le decíamos, su respuesta es violenta, en lugar de que, como seres pensantes que somos, pues discutamos en términos de respeto mutuo, pues esas diferencias, y lleguemos finalmente a conclusiones, porque decía Voltaire: no estaré de acuerdo en lo que dices, pero defenderé hasta con mi misma vida tu derecho a decirlo. Y esa es la libertad de expresión. Entonces no vemos por qué podría llegarse hasta estos escenarios de violencia, cuando pues no es así como se va a resolver lo que cada una de las partes defiende o lo que cada una de las partes cree que es su verdad. Y finalmente es esa sociedad la que decide si está de acuerdo con lo que dice la Iglesia o está de acuerdo con lo que exige la comunidad lésbico-gay. Y por más que se quiera, tanto de un lado como otro, presionar para cambiar el curso de la historia, nadie podrá lograrlo mientras haya esas diferencias, válidas por supuesto, pero que no se lleve a escenarios como este que se vivió hoy por la madrugada allá en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pues en nombre de quién salió Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, Monseñor Alfonso G. Miranda Guardiola, a fijar la postura del episcopado mexicano en torno a esta agresión. Dijo: pues ahí está el video y corresponderá a las autoridades, en este caso a la Procuraduría, a la Fiscalía, que todavía es Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, investigar el caso y actuar en consecuencia contra él o los responsables. Pero que esta situación no varía en nada la postura de la Iglesia. No mencionó para nada la cuestión de las diferencias con la comunidad lésbico-gay, sino dijo que no varía en nada la misión que tiene la Iglesia Católica, y con ella todos sus ministros, sacerdotes y en general toda, incluida la Grey Católica, que no variará en nada esa misión que tiene para incrementar la fe en Dios, trabajar en pro del prójimo y también luchar denodadamente para abatir la inseguridad y, por otro lado, fomentar la fe en Dios. Esa es la postura a grandes rasgos que fijó la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, que dice: no podemos nosotros hacer señalamientos porque no tenemos pruebas ni datos que hagan esto, separando a la Iglesia del Estado. Esto corresponde al Estado y especialmente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar esto. Pero sí fijó la firme postura que tiene la Iglesia para no echar marcha atrás en esa misión que dijo, recalcó, que tiene la Iglesia Católica para seguir abonándole a la fe y también defendiendo el pensamiento y la razón de quien la tenga, sin necesidad de caer en exabruptos ni en situaciones que nos lleven a confrontaciones estériles, porque nunca la violencia será el mejor camino
y la mejor ruta para limar diferencias, limar asperezas, y tampoco para fortalecer la fe y la creencia en Dios, que es nuestro guía de todos, sin excepción, al menos de los que dicen no creer en nada. Y pues que Dios los ampare, porque como se ha dicho y lo han repetido los grandes pensadores, todos, sin excepción de los ateos en este caso, todos sin excepción, tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien. Y aquí una muestra, hay muchas expresiones ya en torno al apoyo a la Iglesia Católica por esta situación, que hay que verla con todas las reservas del caso. No hacer una tempestad en un vaso de agua, ni tampoco incendiar los ánimos. No se trata de eso. Pudo haber sido alguien por ahí que en realidad, digámoslo así, con todo respeto, porque se respeta lo que piensa cada quien, pero no valdría la pena hacer un gran escándalo, porque la verdad, insistimos, no vale la pena, y que todo quede ahí, en ese intento de agresión, en ese estallido que eso fue. Los daños materiales fueron afortunadamente también menores, y no hay nada más que agregar en este caso. Y por el otro, fíjense ustedes que el gobernador Miguel Ángel Linares, que anda muy ocupado en esta cuestión del duartismo, dice que sí existen los suficientes elementos probatorios para llevar a juicio a Karime Macías Tubilla. Y como ya lo confirmó también la Procuraduría General de la República, sí se le sigue el curso a los señalamientos que se han hecho contra la todavía esposa de Javier Duarte de Ochoa, que pues ya está en proceso de divorcio, según trascendió, pero divorciada o no. Y como dice alguien, hoy escuchaba yo por ahí decir a alguien en defensa de Karime, todavía, imagínense, después de tantos señalamientos donde dicen que era el cerebro, incluso dijo uno de los cómplices que las están echando de cabeza, que los están empinando, como Arturo Bermúdez Zurita, dijo que la señora Karime Macías Tubilla participaba de las reuniones de gabinete para girar instrucciones, no solamente en la forma en que se iban a distraer, a robar los recursos del Estado y de la Federación, sino cómo aplicarlos. Entonces, escuchaba decir a alguien que no puede acusársele de peculado ni de ningún otro delito por lo que se haya robado, porque no era funcionaria pública. Por favor, no confundamos a la sociedad, no por situaciones intereses que solamente ellos conocen, pero son mezquinos, no hay duda, confundamos. Pues quiere decir que los cómplices como Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cisneros y Juan José Janeiro y otros más, porque no eran parte del gobierno, son inocentes. Pues si fueron los cómplices, hay complicidades aquí, y van a salpicar a todo el que haya tenido algo que ver en esto, poco o mucho. Como dijo el juez de control que lleva el caso de Duarte, dijo el sábado pasado, calificó a Javier Duarte de Ochoa como el líder de esa mafia que saqueó a Veracruz. Entonces Miguel Ángel Linares puso nuevamente el dedo en la llaga para señalar que Karime Macías Tubilla no está exenta de ser jalada a cuentas por la justicia federal y por supuesto también por la estatal. Pues se descubrió recientemente, se dio a conocer que solamente en el primer año del gobierno duartista y con Karime al frente del DIF estatal,
distrajo de esa institución 41 millones de pesos para empezar. Y entonces, pues qué bueno, porque es lo que exige el pueblo veracruzano, no en un acto de venganza ni de linchamiento político, pero sí que quienes saquearon a la entidad paguen aplicándoseles la ley, las leyes mexicanas que castigan esos hechos, y que también se les obligue, sin que sea condicionamiento para que bajen las penalidades que pudiesen dictárseles, que regresen lo que se llevaron, porque mucha falta, y esto es ya repetitivo, mucha falta le está haciendo a Veracruz y a los veracruzanos todos esos recursos que desviaron, y todavía encima de eso nos dejaron inmersos en una inseguridad terrible que todavía no terminan de encontrarle la cuadratura a ese triángulo para un combate eficaz y eficiente que nos garantice a todos los veracruzanos y a quienes nos visitan seguridad en nuestras vidas y en nuestros bienes. Y el tema de los taxis, que ayer quedamos que hoy íbamos a ampliar un poco más esa información, les decíamos cómo en declaraciones que hizo Moisés Carrillo de la Cruz, dirigente de la Alianza de Asociaciones Taxistas de Coatzacoalcos, en declaraciones que hizo a Diario del Istmo, que se publicaron el fin de semana en ese medio, pues explicó cómo la resistencia que existía del gremio, sobre todo no de los conductores, de los choferes, sino de los concesionarios, para someterse a ese proceso de reordenamiento del transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis, y que calculaba que del todo el parque vehicular o todos los concesionarios de la región, que nosotros calculamos en 15,000 o 20,000, pues aquí nada más aquí hay como 8,000 concesiones, solamente el 50% había acudido a ese llamado del gobierno del estado, que decíamos a través de la Cefiplan de Guillermo Moreno Chazarí, y de los jefes de las oficinas de Hacienda del Estado, como aquí el licenciado Lorimer Álvarez Peña, para que acudieran los concesionarios, no coyotes, no representantes, incluso con alguna carta de algún poder notariado, sino que tenían que ir ellos. Y ahí es donde estaba el estira y afloja, porque algunos pretextaban enfermedades u otras cosas, y ya se estaba viendo también que fueran empleados de Hacienda a visitar directamente a esas personas para agilizar el trámite y evitarles la molestia de ir si es que efectivamente estaban impedidos para hacerlo. Y decía también Moisés Carrillo de la Cruz que las organizaciones taxistas de la entidad le estaban pidiendo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares o a la Dirección de Transporte Público Estatal una prórroga de por lo menos 6 meses, y hoy anunció el gobernador Yunes Linares que se les concede esa prórroga que vence este lunes 31 de julio, se les concede hasta el 30 de septiembre próximo, es decir, exactamente 2 meses de gracia se les concede, con la advertencia que todo vehículo que no de alquiler, el taxi, que no porte placas o permiso, será enviado al corralón. Y a propósito de estas infracciones, también anunció hoy que se están bajo investigación agentes de tránsito e incluso las empresas de grúas que podrían estar cometiendo algunos actos de corrupción y de abuso de autoridad con este pretexto, tanto de la verificación como de el reordenamiento del servicio de taxis. Y nuevamente
siguen surgiendo. Le decíamos esos que afirmaban que contra Duarte nada iba a proceder, porque todos lo iban a proteger. No, los mismos cómplices lo están echando de cabeza. Ejemplo, uno más, otro más, un enésimo ejemplo. Arturo Bermúdez Zurita, en esas declaraciones que le comentábamos ayer, que rindió, que filtró a la Procuraduría General de la República con la esperanza de que pudiese negociar algo para que le bajen la penalidad que en su momento le va a resultar por ser uno de los principales cabecillas de las empresas fantasma o empresas fachada que inventaron para, como les leíamos ayer lo que publicó Carmen Aristegui, cómo tejieron toda esa red criminal para las inversiones del dinero que saquearon de Veracruz. Y el mismo Bermúdez Zurita dijo que en un momento dado de ese descomunal saqueo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa le ordenó al entonces director general de Transporte del Estado, Roberto López Santoyo, entregarle a su hermanito Cecil Duarte de Ochoa 400 concesiones de taxis, de las cuales finalmente, y seguramente porque pensaron que pues solitos iban a echar todavía más la soga al cuello, solamente le dio 100 concesiones de taxis. Y como esos, decíamos también, aquí vemos como esa protesta que hubo ayer allí en el centro de convenciones para que les dieran 2 meses más de prueba, y porque son 2,000 pesos lo que, un poquito más dijo Moisés Carrillo, que se pagan. Dice, pero pues una cosa es que se pretexte porque pues es un pago, han hecho pagos superiores, sobre todo cuando se acuerda usted a cuánta gente defraudaron con la promesa de que les iban a conseguir concesiones y les pedían dinero que ellos miraban de dónde lo sacaban. Bueno, sin placas los dejaron, y hoy los que las tienen pues están pretextando que no. Pero aquí decíamos cómo entre los mismos líderes hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque lo sabemos, cómo negocian siempre los líderes a espaldas y sobre las espaldas de los verdaderos taxistas, los choferes, los que se soban el lomo ahí atrás del volante de un taxi hasta 12 horas para llevar una mísera cantidad de ganancias a su casa, porque tienen que pagar la cuenta, tienen que pagar gasolina. Decíamos, calculaban la cuenta, 300 gasolina, 400, 700, y cuánto tienen que sacar en estos tiempos difíciles por la gran cantidad de concesiones que se dieron, y que vemos cómo andan los taxis ahorita en estos momentos de vacaciones en las escuelas, andan que parece desfilando solo y su alma, van uno tras otro por ahí porque no hay trabajo. Entonces, bueno, pues ellos lo dicen, nos tenemos que dar una serie ya tenemos zonas detectadas donde sí hay demanda de taxi, porque como hemos dicho siempre, habemos gente de taxi, habemos gente de urbano, pero es lo que dicen, nos tenemos de veras que recorrer la legua y con mucho sentido común, porque pues de lo contrario andamos gastando combustible a lo loco, a lo tonto. Y aquí es donde nosotros miramos que está esa complicidad en que cayeron los líderes taxistas con los de la docena trágica, que pues les dieron a líderes, mujeres y hombres de Coatzacoalcos y de todo el estado, les dieron concesiones para taparles la boca, porque ya andaban con marchas y esto, que el otro aquí. Bueno, pues negociaron como se permitía y se permite negociar en la política esta, política nuestra, política a la mexicana. Y esos son los que están precisamente pretextando que no se podía. Dijo Carrillo de la Cruz que nuevamente nos pasó lo que siempre nos pasa a los mexicanos, que todos lo dejamos para el último, pero dice, esta negligencia también podría tener otro sentido, no solamente lo del costo, pero también y que el tiempo se agota. Pues sí, ya querían que se agolparon ahí en el módulo y no podían. Nos pasó lo que con la verificación también, y es una característica de nosotros los mexicanos, que todos lo dejamos para el último y llegamos y queremos ser los primeros y que rápidamente nos atiendan, porque no queremos perder tiempo. Y aquí está lo que ha dicho Luis Linares también en campaña, y todavía lo ha dicho ya como gobernador, que muchas de esas concesiones también
fueron a parar a manos del crimen organizado. Entonces, ahorita con esta nueva oportunidad que les concede de 2 meses más de prórroga, bueno, pues esperemos que en realidad todo esto se componga, porque también en esto va implícito el aplicar el registro estatal de conductores, el REC, que también manosearon Duarte y Bermúdez y que no sirvió para nada, y que es un elemento extraordinario, no solamente para los concesionarios, porque resulta que cuando hay un accidente vial donde participa un taxi, la delegación de tránsito correspondiente sí sabe quién es el concesionario de esa unidad, de esas placas, pero no sabe el nombre del conductor, porque tienen un padrón de concesionarios, pero no existe un padrón de conductores, y es ahí donde vienen los problemas de que sale el concesionario muchas veces con que apenas ese día le había dado el carro y que ni siquiera le tomó el nombre, ilógico, infantil, que se diga eso, pero se presta todo. Entonces con el REC, el Registro Estatal de Conductores, pues se quiere proteger en primer lugar al concesionario, porque luego se ha dado casos en que el primer día de trabajo se llevan el taxi, lo desvalijan. Decía también Carrillo de la Cruz de los robos, que más de 300 taxis en lo que va del año, pero ¿quiénes se los han robado? ¿Y para qué los quieren? ¿Para qué sirven? ¿Y quiénes son los cómplices? ¿Podrían ser acaso no los mismos conductores? Hay excepción, por supuesto, no podemos generalizar, porque lo hemos dicho, lo comentamos también mañana en nuestra columna, que ya está en la página Se Dejará Ver, que no se puede generalizar al calificar como proclives a delinquir a todos los taxistas y a todos los aduaneros, porque no es cierto, y tampoco son cafres que se pasan, como lo sabemos, que el deporte favorito de muchos de ellos es no respetar los señalamientos en todos sentidos, discos y semáforos también, se los pasan por abajo del Arco del Triunfo, pero hay quienes, taxistas y urbaneros, nos consta que son gente educada, gente de bien, gente que respeta todo y sobre todo al usuario, porque es ahí con el REC lo que se quiere, proteger al concesionario, también proteger al conductor, pero más a su majestad, en este caso el usuario, que sigue viviendo en un total estado de indefensión porque aborda una unidad taxi y no trae ninguna referencia para saber quién es o cómo se llama el conductor, que esto se va a lograr con el famoso tarjetón, pero que no ha procedido, no se ha aplicado, porque en el gobierno de Ortiz estuvieron muy ocupados en el saqueo de Veracruz que aplicar un programa como este, que en la práctica, lógicamente, que es positivo, pero y que va en beneficio de los 3 actores del servicio: el concesionario, el conductor, principalmente el usuario. Y ahorita están en esa latitud el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que pues hay que hacer votos para que todo esto aterrice en beneficio de un mejor servicio, porque sabemos cuánta chatarra anda rodando en el servicio de taxis y urbanos, porque también en los urbanos no cantan mal las rancheras, porque hay muchos autobuses que ni siquiera tienen póliza del seguro para garantizarle al usuario que cualquier accidente está protegida la atención médica inmediata y de buena calidad que debe recibir. En el caso de los taxistas también se da la misma historia. Hemos conocido, decíamos, platicamos mucho, nos gusta platicar con los taxistas para estar más enterados del fondo del problema, y nos han platicado cómo traen unidades desvencijadas, porque lo que menos quiere el concesionario es invertirle, pero la cuenta sigue siendo la misma, y dice: mire, yo voy ahorita a 40 kilómetros, pues si le quiero meter a 60, 70, mire usted la tembladera que trae el carro, porque, y otros dicen, hasta sirve de vacilada entre los taxistas, dicen: nada más mire las llantas como están lisas, y hasta con un piquete de zancudo puede poncharse. Así es. Entonces, en este reordenamiento creo que es necesario, hace falta, y como dicen, negocio que no deja, hay que dejarlo.
y si algunos concesionarios taxistas dicen que ya no es negocio, bueno, pues que vendan las placas o a ver qué hacen, pero que no explote el cohete, la bomba, en el último eslabón de ese servicio, el usuario. Y pues por aquí, ya cambiando de tema, escuchamos, leímos, vimos que el ayuntamiento de Coatzacoalcos está echando las campanas al vuelo porque con el rescate del antiguo penal de Palmasola, para que sea la sede, ahí está ahorita la policía, el mando único, y en esa zona también estuvo el centro Alcance Victoria para rehabilitar a enfermos alcohólicos o drogadictos, ya no están ahí. También ahí despacharon durante muchos años las oficinas de las agencias del Ministerio Público, ya no están ahí. Ahí en esas oficinas se va a instalar un centro, el C2, todo lo demás, donde estuvo Alcance Victoria y lo que es el inmueble del que fue el penal, se va a acondicionar, como ya está operando en estos momentos, pero mejor para que estén ahí tanto la policía que se va a crear, y ahorita en este momento la estatal y la naval, pero en unas declaraciones que hizo, quién sabe por qué el titular del departamento jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Carlos de la Rosa López, dijo que todavía no saben cómo se va a llamar la policía que viene, y que ya el ayuntamiento está trabajando en la capacitación primeramente de 150 elementos para calificados, y a prueba de corrupción y de drogadicción y de todo, que saldrían la primera generación en septiembre y que en diciembre estaría lista la otra, pero que todavía no saben si se va a llamar metropolitana o intermunicipal, como la anterior, que incluía a municipios como Minatitlán y Nanchital junto con Coatzacoalcos, y otras que ya luego llegaban, Cozoleacá, Jaltipan, Acayucan, pero que todavía no saben. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué caso tiene estar preparando una sede para una policía que todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a llamar? ¿Y por qué no trabajar primeramente en el proyecto de seguridad pública, en un proyecto que ya se está ensayando de una vez con las corporaciones que están inmersas en este, pues vamos a llamarle combate a la inseguridad pública? Porque por cierto que los recursos que se están aplicando no son del ayuntamiento, son recursos federales, de uno de los tantos programas que tiene el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para aprobar a los municipios en rubros, en este caso como el de la seguridad pública. Pero pues antes que todo esto, pues tiene que establecerse ya ese proyecto e irlo ensayando, para que finalmente cuando ya se inaugure la sede y llegue ahí a instalarse esa nueva corporación policíaca que estaría integrada por pues las fuerzas municipales, estatales y federales, pues ya esté andando y no empezar de cero con instalaciones flamantes, pero sin que el proyecto en sí ya esté probado, esté calificado, y no vayamos a volver a los ensayos de siempre, que sabemos cómo las policías municipales funcionaban hasta donde se podía exigir, pero por lo menos eran elementos identificados con la sociedad en general, por donde pasaban se les conocía y tenían un mayor compromiso, entonces precisamente por conocidos. Luego Miguel Alemán empezó con la idea, ya tenía el gran proyecto de hacer crecer políticamente a su guardaespaldas, Alejandro Montano Guzmán, que eso era un guardaespaldas que después lo preparó en una universidad Patito de San Luis Potosí para hacerlo secretario de Seguridad Pública del Estado, y desde ahí proyectarlo a la gubernatura del 2004, que finalmente tenía como 10 o 12 prospectos que les puso a todos, hasta los que no quería, como el caso del maestro Memo Zúñiga Martínez, que alguna vez dijo que tenía aspiraciones para gobernar a Veracruz, y el mismo gobernador
Miguel Alemán dijo, no, el maestro Memo no tiene ninguna posibilidad. Bueno, pues luego el mismo Alemán lo metió a la puja esa, donde había por lo menos 11, y con el que resultó el bueno, para desgracia de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, eran 12. Pero tenía ahí, entre otros, a su secretario de Salud, Mauro Loyo Varela, al secretario de Educación, el extinto Juan Maldonado Pereda, pero el gallo central de él era Alejandro Montano Guzmán. Y entonces empezó con crear precisamente la policía intermunicipal para quitarle a los ayuntamientos el control policíaco municipal y el gobierno del estado manejar todo eso. Y lo único que le vimos de positivo entonces fue que el gobierno del estado absorbió esa nómina y fue una descarga económica para los ayuntamientos, que aquí por ejemplo había una corporación de 800 hasta 1200 elementos, que era una carga nominal pues bastante alta, pero de todos modos no sirvió, no funcionó la policía intermunicipal, porque a la hora, y que por mandato ya de las leyes federales se les tuvo que someter a las pruebas de confiabilidad o de confianza, que incluso con el famoso la prueba de antidoping, y también pues el otro para que no salieran con que eran almas de la caridad y lo que sea, pero el polígrafo, pero hicieron, según ellos, limpia de esos elementos, y todavía por ahí andan muchos policías, ex policías, que andan cobrando lo que les quedaron a deber, y otros pensionados que también los afectaron. O sea, nos resultó peor el remedio que la enfermedad. Desde entonces, ya después, ante ese fracaso, vino ya con Fidel Herrera el mando único famoso que siguió, y otros inventos, ensayos, decíamos, que se han hecho. Y miren ustedes las condiciones en que está la seguridad pública en Veracruz, en la calle, para vergüenza, porque no se ha logrado, incluso ahorita ya, ante el incremento en los índices de delincuencia, pues tuvo que bajar la Federación, el Ejército, la Naval, la Policía Militar y otras que ahí sí están trabajando, pero vemos cómo a diario y se sigue viviendo como desde hace tiempo venimos viviendo, con el Jesús en la boca. Entonces, en este proyecto que va a aterrizar, dicen, como sede ahí en el ex penal de Palmasola, bueno, pues antes de empezar esa preparación de instalaciones, te debe ir preparando paralelamente a ese nuevo cuerpo policíaco, para que en los hechos y en la práctica se vea si está funcionando, para que cuando llegue a instalarse en ese centro de control policiaco, esté plenamente garantizada su eficiencia, y no volvamos a caer en lo mismo, porque volvería a resultarnos, como siempre, desgraciadamente, peor el remedio que la enfermedad. Y sabían ustedes que Vicente Maletas Benítez González, que le hemos estado hablando mucho de él últimamente, porque pues es parte de la mafia de la docena trágica, y que todo el mundo se pregunta, después de que el propio gobernador, hoy gobernador Luis Linares, en campaña dijo que era uno de sus principales objetivos, porque no había duda que se había forrado de billetes para comprar propiedades en todo Veracruz, en otras partes de México y en el extranjero, como en Costa Rica y en la Florida, que se iba por él y no ha ido. Ahora él todavía jugó para diputado local por los Tuxtlas, y lógicamente ganó, porque compró votos que hasta impuso récord, casi por poco, y rebasa a Eric Lagos Hernández cuando ganó la Diputación Federal por el Distrito Cayucan, que impuso récord nacional con más de 70,000 sufragios, cosa nunca vista. Y pues así también con dinero se compra. Y ahora resulta que Vicente Maletas Benítez, que es diputado local por el PANAL, se fue del PANAL
a integrar la fracción Juntos por Veracruz, mejor conocida como la fracción Esquirola. Bueno, pues ahora ya se salió de la fracción Esquirola y regresó para ser el único diputado que tiene el PANAL en la 64 legislatura estatal. Pero en la posición, el lugar en la fracción Esquirola que coordina el diputado por Acayucan, Fernando Curi Curi, que decíamos el otro día, ahora que compareció el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles Marie, le cortó a él y a Ernesto Cuevas Hernández de Misantla oreja y rabo porque fueron por lana y salieron trasquilados, fueron a cuestionarlo y salió cuestionándolos él, porque los dos fueron, Ernesto Cuevas Hernández de Misantla fue sorprendido manejando en estado de ebriedad y salió corriendo y ya luego charoleó, y también lo sorprendieron conduciendo un automóvil robado, igual que a Fernando Curi, un carro robado allá en la región de Córdoba. Y pues resulta que ahora el lugar que deja, el vacío que deja Vicente Maletas Benítez en la fracción Esquirola, ahí pasa a ocuparla Sergio Rodríguez Cortés, el también robacarros, según el fiscal Jorge Winkler Ortiz, que renunció al PRD, que ya le tenía preparada la expulsión por traidor, porque lo ayudaron, llegó como pluri, lo hicieron presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso Estatal, y desde ahí ya estaba traicionando al PRD, sirviendo a intereses que no eran los de esa alianza PAN-PRD que ganó la gubernatura. Y andaba Sergio Rodríguez Cortés, decíamos, muy declarador en medios anti-yuneslinaristas y promorenistas, y bueno, pues le daban cancha, le daban vuelo, le daban espacio y todo, hasta que finalmente el hilo se reventó por lo más delgado, porque le estaba metiendo en camisa de 11 varas al guía moral del PRD veracruzano, el actual secretario de gobierno Rogelio Franco Castán. Así están las cosas por allá, por el Congreso del Estado, con estos reacomodos en el ajedrez legislativo, con el saltibanquismo de algunos diputados, en este caso Vicente Maletas Benítez González, y el también tristemente célebre Sergio Rodríguez Cortés, que ahora ya es de la fracción Esquirola, desde donde lógicamente bateará por donde los intereses de particulares y lo que le ordene su nuevo manager. Decíamos que se publicó en nuestra página una foto donde está Sergio y Vicente hablando muy acaramelados ahí en el Congreso del Estado, donde seguramente, decíamos, ya preparaban todas las jugadas que han venido armando, y así fue. Esos son nuestros ilustres legisladores, nuestros nuevos ilustres padres de la legislación veracruzana, y que Dios nos agarre confesados. Por hoy es todo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy en esta emisión número 115 de Política a la Mexicana. Nos vemos, Dios mediante, mañana miércoles, y si hay algo antes, por aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.